Vivan las cooperativas donde se respiran sueños de igualdad. Donde anida la perdida, la siempre viva, la solidaridad. El sistema cooperativo uruguayo, que es como bastante, a ver qué palabra usar, progresista o una cosa de ese tipo, en realidad nace en los prolegómenos de una dictadura. En Uruguay una dictadura del año 73 al año 85, la ley nace en el 68. Y la dictadura tuvo una especie de predictadura, en la cual el gobierno se fue haciendo cada vez más duro, más autoritario, más represivo, y eso desembocó finalmente en una dictadura. En ese momento tan complicado para el país sale esta ley. Esta ley, yo a veces digo que es como el canto del cisne del estado de bienestar, ¿no? O sea, la última expresión de una cosa que se estaba terminando y que se terminó muy poco después. Incluso ahora tenemos por primera vez en la historia del Uruguay gobiernos de izquierda, y esos gobiernos de izquierda no están haciendo las cosas que se hacían hace 60 o 70 años. Claro, vivíamos en otra sociedad también, con una prosperidad que permitía, sin afectar demasiado los intereses de los sectores acaudalados, digamos, llevar adelante política de bienestar. Ahora, para hacer eso, como decimos siempre, hay que meterle la mano en el bolsillo a los que tienen dinero, y es por supuesto que no les gusta, y entonces se hace muy difícil. Pero en definitiva, en el año 68 en el Uruguay teníamos un país en crisis económica, con alta inflación, con mucho desempleo, una especie de España actual. Después de años de prosperidad, a Uruguay le decían la Suiza de América, un país con mucha democracia, muy tranquilo, en el que no había golpe de Estado. Teníamos incluso algunas cosas parecidas a los suizos, como por ejemplo el afán de plebiscitar las cosas, de pedir la opinión de la gente a través de referéndum. Incluso en algún momento llegamos a tener un gobierno colectivo, un gobierno colegiado, que es una experiencia única en Latinoamérica, donde siempre los gobiernos han sido personalistas, ¿no? Bueno, todo eso se fue en la medida que vinieron las crisis, fue desapareciendo, pasando a una economía mucho más basada, más capitalista, más basada en el mercado. Y la crisis fue haciendo también que se empezaron a tomar medidas antipopulares. En el año 68, en el que se vota la ley, hay una congelación. La inflación era de 3 dígitos. Ese año tuvimos 136% de inflación. Entonces el gobierno decide que era imposible seguir viviendo con esa inflación y decide congelar, por resolución gubernamental, por decreto, congelar los precios y los salarios. Pero con esta particularidad, hace la congelación antes del aumento normal de salarios. Entonces se congelan los salarios a los valores de un año antes, cuando los precios habían seguido subiendo. Entonces es una quita de capacidad adquisitiva descomunal. El fondo de vivienda del que vivían las empresas constructoras prácticamente desapareció. Las empresas no tenían trabajo y empezaron a presionar para que se volviera a crear un fondo que invirtiera y que permitiera que ellos siguieran con sus negocios. Entonces se dan como una serie de cosas, una necesidad política del gobierno en aquel momento de hacer alguna cosa, y eligió esta, que le diera un reto político importante, una presión de las empresas, agitación social, una necesidad de vivienda que se iba haciendo cada vez. Todo ese contexto, con medidas antipopulares, con un autoritarismo creciente, el gobierno necesitaba alguna medida clientelar que mejorara un poco su popularidad, y esa medida era contribuir. Entonces, en la discusión en el Parlamento, prácticamente la mayoría del Parlamento, que era de centro derecha, no discute demasiado las propuestas que se hacen. Ellos tenían un interés determinado, que saliera una cosa, y no les importaba que se agregaran otras que ellos no tenían ningún interés en usar y que no tenían el propósito de usar. Una de esas fue el cooperativismo. O sea, el propósito de la ley no era abrir un camino al cooperativismo. Un diputado que era arquitecto y profesor de la Facultad de Arquitectura, demócrata cristiano, que él conocía que se estaban empezando a hacer experiencias
piloto con este sistema. Simplemente eran experiencias a los efectos de abrir camino, pero no había nadie atrás que las impulsara para que eso se multiplicara y se desarrollara. Pero proponen incluirlo en la ley, démosle dinero a los empresarios, démosle dinero a al otro, y démosle también a las cooperativas. Así abrimos una cantidad de alternativas y bueno, eso va a hacer que el sistema funcione mejor. Y el resultado les sorprendió a ellos mismos, es decir, de un comienzo muy inseguro porque era todo muy nuevo, porque hasta era difícil pensar que gente que no tenía experiencia en la construcción de viviendas, que no tenía experiencia en manejar recursos de volumen de lo que necesitan, ¿verdad? Fuera a tener buen resultado. Prácticamente era difícil de pensar. Sin embargo, esas experiencias iniciales que estaban haciendo mostraban que la cosa era probable. Y cuando se vota la ley y queda abierto un canal jurídico que permitía seguir desarrollando eso, y además queda abierta la posibilidad de pedirle préstamos al Estado, que las cooperativas le pidan directamente los préstamos al Estado, o sea, no tenían que ir a pedírselo a la banca privada, una de las cosas que la ley planteaba era la posibilidad de pedir crédito al Estado. Entonces empiezan a aparecer más cooperativas y más cooperativas y más cooperativas, y a medida que se va viendo que efectivamente los resultados son buenos, el sistema se desarrolla como tal, que la ley del 68 define en el 68, el sistema cooperativo se reglamenta en el 69, o sea que prácticamente el nacimiento es en el 69, y ya para el año 75, 6 años después, de cada 2 préstamos que se pedían para construir viviendas al Plan Nacional de Vivienda, 1 se pedía por el sistema cooperativo. O sea que ya había tenía un crecimiento que empezaba a desplazar a otras modalidades. Pero estamos hablando del año 75. El año 73 había empezado una dictadura. Esa dictadura, bueno, como hacen todas las dictaduras, suprimieron los sindicatos, las federaciones de estudiantes, los partidos políticos proscritos, y bueno, un par de años después les tocó a la cooperativa. Entonces en el año 75, prácticamente en el momento más alto de desarrollo del cooperativismo, se decide que no hay más préstamos. Que no hay más préstamos, el presidente no se puede formar más cooperativas, y ahí empieza una curva declinante. Pero acuerda, recién estamos saliendo ahora en realidad, porque los gobiernos que vinieron después de la dictadura eran gobiernos también de centro derecha y tampoco simpatizaban mucho con el tema de las cooperativas. A pesar de que tenemos los canales de financiamiento, cada vez hay que pelear los recursos. Y eso, rápidamente las cooperativas se dieron cuenta que para poder hacer eso tenían que unirse, y ahí nace la federación. Enseguida ven la necesidad de unirse para pelearlas juntas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la historia del comienzo. Las comunas, las intendencias departamentales tenían, la ley, de vivienda. Podían proyectar y financiar proyectos de vivienda. Después, en el año, a raíz de este proyecto, que está de juego político, porque en ese entonces, había ganado el Partido Nacional acá, fue la calle presidente. Nosotros, con este proyecto que habíamos, la intendencia se había logrado, nosotros teníamos el margen jurídico para poderlo pelear, nos habíamos constituido, como los vecinos habíamos aprovechado esta oportunidad, entonces ahí empezamos el trámite, administrativo, y el trámite político. Porque tuvimos que ir a la Junta Departamental, ahí fuimos rechazados en principio por el proyecto, por un problema político, financiero también, porque ahí, había otra perspectiva, era como estaban planteando ustedes, había otra perspectiva del casco histórico del Conurbano. No lo olvidemos que hoy nosotros estamos insertados dentro de la plaza financiera del país. Hay algunos proyectos como, la otra esquina, que es buenísimo, que fue el primer proyecto de reciclaje también hecho en ese entonces por el Banco Hipotecario, que la Casa del Virrey, que la otra cuadra, pero eso fue hecho no con ayuda mutua, sino fue hecho, con
una empresa que tomó un proyecto y fue que lo hizo. Digo, entonces había una idea de proyección hacia el futuro, digamos, de el Cascarón, pero con la plaza financiera. Después de ese cambio político, bueno, viene este proyecto que en un principio ellos, digo, está fenómeno. Limpiamos acá la zona, porque esto era parte del tuburio, de prostíbulo, de toda el área, digo, todo lo que era tuburio, todo lo que era, que nosotros llamamos malandraje, ¿claro? Y se fue yendo. Se fue yendo porque nosotros mismos, en lo diario, en el trabajo social, la barrial, con lo demás, lo vamos. El cooperativo lo que tiene es eso, que cambia la visión de ciudad. Muchos de nosotros, digo, somos nacidos de acá en el barrio y nos estábamos sintiendo expulsados, digo. Entonces digo, bueno, ¿cómo? Si nuestros hijos están acá, viven acá, nosotros somos de acá, ¿por qué tenemos que ser expulsados? O estar viviendo de repente, digamos, en una pieza 4x4, porque era lo que nos brindaba el mercado acá, digamos, para poder vivir. Y ahí fue cuando, digo, empiezan a retomar, digamos, distintas cooperativas. Claro, el poder financiero ya no le convenía, porque, digo, al tener las cooperativas, ya no es el mismo mercado de hacer y vendemos, que es lo que está sucediendo hoy. Digo, fue una conquista política. En un momento fue de un gremio que era del mercado modelo, por eso es el nombre COBIEM, la sigla quiere decir cooperativa de empleados del mercado modelo, pero en realidad de ellos no queda nadie, porque se cerró y después se volvió. Esta cooperativa se inauguró en el año 2000 y después se cerró y después volvió a abrir más o menos hace razón más o menos de 7 años atrás, que ya se inició con otras personas que ya somos nosotros más o menos. El modelo es un mercado de frutas y verduras que hay acá en la calle en Valle Ordoño. Vale, es el nombre del mercado. Y Centenario es un mercado enorme donde viene todo lo que sea de las plantas de afuera para ahí, de allí distribuyen. Vienen las personas, ya sea para ferias, para supermercados, para que sea, vienen a comprarlo allí. Vale. No, se fue armando, ¿viste? Algunos sí, porque salió de un comité Tupamaro. O sea, en un principio algunos se armó así, en un tema de reuniones políticas se armó eso. Y se peleó con Foodbank. Llevó mucho esfuerzo, muchas discusiones, a todo nivel, ¿no? Hay una etapa que nosotros siempre insistimos que se le dé importancia, que se le dé peso, que es lo que llamamos preobra. O sea, la cooperativa va a construir con el crédito que obtiene. Entonces, hasta que no tienen crédito, no puede empezar la obra. Pero sí puede empezar a hacer algunas cosas, ¿no? En la medida que consiga algunos fondos por ahorros propios, supongo que en España también se hacen festivales y kermeses y sorteos y ese tipo de cosas. Bueno, esa es una actividad típica de una cooperativa en formación, para conseguir un pequeño capital que le permita empezar a hacer algunas cosas, para que la gente, antes de que tenga el crédito y se largue la carrera de construir, haga una experiencia que le permita, por un lado, conocer algo más de cómo se construye, conocerse entre sí, saber qué cosas hace mejor cada uno, porque no es cuestión que todo el mundo vaya a darle al pico de la pala, que todo el mundo vaya a llevar la tesorería. Hay gente que tiene más aptitud para una cosa y otra que tiene más aptitud para otra. Y la fortaleza más grande de la cooperativa es cuando cada cual está haciendo aquello para lo que es más capaz, ¿no? Entonces, en la preobra, lo mismo que en el funcionamiento democrático previo, se van descubriendo esas cosas. Y se descubre si a uno le gusta trabajar de esa manera o no. Y durante esa etapa de preobra hay gente que se va de la cooperativa. Y es bueno que se vaya. Porque es mejor que se vaya en esa etapa, cuando todavía no hizo una apuesta demasiado fuerte, que se vaya después de haber trabajado un año y haber hecho una apuesta que no lo puede sostener, ¿no?
comisiones. Comisión de trabajo es la que más o menos planifica la cantidad de gente en el día por día durante toda la semana. Después la comisión de fomento son las que organizan todo lo que sea económico que falte, o cuando sean jornadas para la comida, para la bebida, para recaudar plata, todo para que sea recaudo, fomento. Después obra son los que se organizan en el trabajo cuando en toda la tarea del terreno y cuando el capataz no esté. Son los que trabajan con el capataz. Cuando el capataz no está, la tarea está designada a obra. Entonces tú todos los días tenés, los sábado, domingo, o el horario extendido, que son de 18 a 21, tenés un personal de obra que es el que te designa la tarea a hacer. Después tenemos directiva, que es lo que más o menos representea todo lo que sean las demás directivas. Después está electoral, que son las elecciones, y seguridad, que todo sea para uso de seguridad, zapatos de obra, guantes y casco. Son elecciones, la directiva permanece en su cargo durante 2 años. Trabajo durante 2 años, obra durante 2 años, fomento durante 2 años. Electoral durante 1 año, seguridad, creo que durante 2 años. Es el 20% de tu sueldo, o sea, de la plata que ingresa a tu núcleo familiar. O sea, si tenés un núcleo familiar que cobre mucho, viste, porque te lo van a cobrar. Y si tenés un núcleo familiar que cobra poco, está bueno porque vas a igual. Y estas casas que sean de 2 dormitorios, siempre van a pagar por 2 dormitorios, aunque tengas el tercer dormitorio. Hoy en día es cuanto más ganás, más te cobran. Es lo mismo, todos hacen lo mismo. Se llenó a balde, se comenzó por este lado, se hizo así. Se hizo desde las 7 de la mañana hasta la 1:30 de la tarde, estaba todo lleno. Y era un promedio de 56 personas. Los pozos fueron de 3,5 metros para abajo por 1,50 por 1,50 de cuadrado. Entonces hay cosas que te dan y hay cosas, es igual el presupuesto de esta cooperativa están basado en hace 3 años atrás más o menos, porque son los años que te lleva a que tú entres en un sorteo. Entonces la plata que ellos te dan es en base a lo que salía material hace 3 años atrás. Vamos a discutir el proyecto, digamos, que tuvimos que aprender también a leer planos, a ver, digo, no era unas líneas, imaginarnos cómo iba a ser. Bueno, por suerte teníamos él que era cooperativista y a su vez también lo habíamos decidido que fuera nuestro capataz. Entonces nos enseñó a leer los planos, a ver las discusiones, entonces para poder frente a esa experiencia poder revertir al personal técnico de repente algunas cosas que a nosotros parecía de como nuestra comodidad. Y ahí lo fuimos llevando, digo, y muchas cosas se revirtieron en vista, digo, al conocimiento de él. Esto se puede mejorar acá porque nos llevaba a la práctica, digamos, sobre el campo mismo. Miren, estas las medidas, esto sí se puede. Y bueno, nosotros después lo discutíamos con el personal técnico y bueno, llegábamos a un acuerdo con él. La decisión, digo, pase también, digamos, por parte del cooperativista, que en definitiva es el patrón. Acá tuvimos que aprender, digo, a administrar, a ser contador, a todo, a comprar, todo lo que es administrativo, la contratación, ver licitaciones, todo eso tuvimos que aprender, digamos, digo, muchos, digo, que no trabajamos en esa materia, algunos compañeros sí, bueno, entonces de ahí se fue conjugando, digo, y bueno, se le discutía también a la parte técnica, digamos, en materia de eso, ¿no? Digo, sobre la toma de decisiones, de repente, digamos, bueno, ¿qué era más conveniente, si lo económico o lo práctico? No nos olvidemos que esta obra, como él lo puede decir, arrancó siendo 34 cooperativistas y el sol. O sea que eran 33 y medio, porque era la cabeza que tenía que estar dirigiendo, pero no podía trabajar. Era lo que le planteaba. Los encuentros de la obra, nosotros acá fuimos haciendo en común, coordinado, ¿no? Porque hay parte que obra nueva con obra vieja pedía ir haciendo las cosas iguales, entonces hubo que adaptando cosas y llevando y adaptando entre la obra nueva y la vieja. No era fácil porque hay lugares que tenía que abrir de repente puertas para poder pasar para el otro lado en la estructura vieja, que había que ir proyectando entre la vieja y la nueva, ir acomodando las cosas para poder. Porque acá sufre una modificación legislativa también, digamos, a través de la ley después, digo, acá, digamos, bueno, se permitieron hacer techos, digo, por la altura de 2,40, cosa que en su momento no estaba permitido, era como menor, o sea, la altura eran de 3 metros.
Y acá teníamos de repente, digamos, eran 4 metros, 3 metros y medio, 80, 4 metros, digamos, de piso a techo. Y bueno, y ahí se logró, por eso mismo, en el cascarón, dejar nada más que, digo, la medianera, y ahí interiormente se levantó, digo, la losa de arriba y se le ganó en la altura, y entonces son las viviendas que estábamos. Este es un local comercial, esta vivienda tiene, digo, son de 2 dormitorios, que quedó con el balcón. O sea, donde está la subestación y acá otro local comercial, ahí va otra vivienda. Debido que cuando se ingresan los planos y nosotros solicitamos, digo, el trámite a la UTE por la energía, nos dicen que debido a la procesión que tenía de la vivienda acá en la ciudad de Cascarón y la procesión de la otra vivienda, teníamos que nosotros subvencionar una subestación de energía. Nosotros tuvimos que poner ese local, todo lo que tiene ahí adentro, lo que es en materia de construcción, fue hecho por la cooperativa y pago por la cooperativa. Lo que hizo el Estado ahí fue poner nada más que cables y transformadores. Y entonces debido a eso se tuvo que modificar, digo, gran discusión teníamos. Porque en este momento somos 34, en ese momento éramos 35, tenía que quedar alguien afuera. No daba las áreas de metro cuadrado. Nosotros andábamos en un promedio de 68 metros cuadrados por vivienda. Esto es un apartamento reciclado, ¿eh? Pasa, ¿eh? Acá es un núcleo de 40 familias, 40 casas, donde 3 son de 4 dormitorios. Antiguamente esta cooperativa iba a ser todos igual de 3 dormitorios, pero cambió reglamentación del Ministerio de Viviendas y ahora es según tu núcleo familiar, en ese momento, según los dormitorios que te corresponden. Se votó en una asamblea que el día de mañana Comisión de Fomento recaude fondos para hacer el tercer dormitorio. Entonces la ampliación de abajo de lo que sea la planta baja de tu casa tiene que salir de parte del socio. Esta sería una casa de 3 dormitorios. Arriba irían los 3 dormitorios y el baño, y aquí abajo tus bienes. La entrada, la escalera va a ser para este lado. Un living, una cocina de este lado y un comedor de este lado, ¿no? Sería así. Está planteado así, ¿no? Escalera que va hacia arriba y ahí te tienes el comedor. Si ves una casa de 2 dormitorios, que sería esta, que está acá, te vas a dar cuenta que tú tienes la entrada, la escalera, solo el living, comedor sería todo esto y solo la cocina. Esto de acá es parte del patio, ¿no? El día de mañana, cuando tú quieras hacer tu tercer dormitorio, porque arriba es un dormitorio más un dormitorio ahí, tu tercer dormitorio, que sería esta pared tú la tienes que tirar y cerrar allá. Entonces esta sería parte de tu comedor de allá, ¿sí? Así que las que tenemos 2 dormitorios, como en mi caso, seríamos todo acá, tendríamos que hacer living, comedor, juego living y el comedor acá. Está muy bien ya haberlo calculado para poderlo readaptar, pero claro, el coste ya iría por parte de cada familia. El costo de acá de abajo solo. Se supone que el costo de arriba del tercer dormitorio corre por parte de la cooperativa, que es los fondos que tiene que juntar la Comisión de Fomento, que para eso tiene que organizar, que sea rifa, vender o organizar bailes, todo que sea para recaudar y recaudar. Para que tengamos el día de mañana todos los socios que queramos hacer el tercer dormitorio. Sí o sí, para hacer el tercer dormitorio, como es cambio de fachada, lo tiene que hacer tu vecino. Si tu vecino al lado
siempre va a ser de 2 dormitorios, porque si vemos la otra casa va a ser de 2 dormitorios. Él también tiene que cambiar para hacer 3 dormitorios, si no, no. Esta sería la de 4 dormitorios. Acá va la escalera. Según lo que votamos todos los socios, queremos que sean de madera. De madera y hierro. Este es un baño, ¿no? Este sería un dormitorio. Un dormitorio ahí. Y este el comedor y la cocina. De arriba serían los 4 dormitorios. Y el patio siempre son 7 metros. De aquí para allá 7 metros. Si va tomando forma, color, el tema es que te lleva muchas horas, te cansas mucho. Capaz llega un momento que ya lo quieres ver pronto, ¿no? Sí. Prácticamente como que son 2 años de obra que lo tenés que sufrir a full, ¿no? O sea que depende de tu trabajo que tenés que venir acá a trabajar, todas esas cosas también asumen bastante. Son 40 familias, de los 40 que son monoparentales, o sea que están solo en su núcleo, son muy pocos. Igual siempre tienen a un novio, una hija, o un hijo, un amigo, alguien les puede hacer horas. Si no, los demás núcleos que son parejas, que tienen pareja, la base la pareja. ¿Y socios que se van, socios que entran, también hay mucha...? No, solo un socio nomás, desde que empezamos la construcción se lo expulsó y entró ya otro. Hubo solo uno. Cuando yo agarré el consejo al principio, bueno, había una de las muchachas que el esposo carpintero tenía una deuda muy grande, una hora sin plata de soporte, ¿viste? Te compramos la madera, haces el laburo, te descontamos la deuda, bla, 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 bla. Me llevó rato, ¿no? Pero ahí está. Después fui a que es el presidente, le digo, che, Marco, mira, se puede hacer esto así, así, así. Sacate la cuenta, Lucas, sí, saqué la cuenta, dale para adelante. La cuota ahora son 1.300, serían $60, $70 más o menos. En esta no, pero en muchas cooperativas cambia mucho la gente. Gente que entra, que no tiene la vivencia de la obra, la vivencia de la cohesión del grupo. Ese es uno de los temas. Nosotros no. Nosotros más estamos trayendo a los hijos ahora. Claro. Estamos trayendo, digo yo, el que tiene la plata para pagar las horas que corresponden. Ahora son, para entrar en la cooperativa son $10.000, $12.000. O sea que son las horas trabajadas de nosotros. Sí. Es lo que vale el apartamento, las horas trabajadas de momento. Después cuando empecemos repago se va a ir sumando las cuotas, ¿no? Hemos traído 4 hijos que han tenido la plata para volver y por lo menos seguimos manteniendo. Pero por ejemplo la de la esquina, la cooperativa de la esquina, hay 4 que de los que empezaron en la obra, hay 4 nada más que son. ¿Y cuántos son en total? Son 20 allá. Caramba. Quedaron 4 nada más de los primeros, ¿viste? Entonces la gente que entra nueva no sufrió la obra, no sufrió la problemática, que eso también te hace querer tus cosas, ¿no? Hay multitud de cosas, pero yo creo que si hubiera que decir una, es el hecho de que la gente comprenda bien cómo es el sistema. Una cosa que pasa generalmente, hay una persona, una familia que necesita vivienda. Bueno, va a un banco privado, bueno, le ofrece pagar $1.000 por mes, no puedo, va al banco público, le ofrece una cosa bastante parecida, va a otro lado, tampoco hay solución. Llega a una cooperativa, bueno, esto está a mi alcance, me meto en una cooperativa. Pero a veces esa decisión es porque es el camino que le queda abierto y no le queda ningún otro, ¿no? Pero el hecho de que va a tener que trabajar, no lo asumió totalmente. El hecho de que la propiedad es colectiva no lo asumió totalmente. El hecho de que hay que hacer autogestión, o sea que no solamente trabajar en la obra, es también hacer de empresario, tampoco lo asumió totalmente. Entonces, ahí empiezan las dificultades, cuando la gente se enfrenta a que el sistema requiere que esos esfuerzos se hagan. Si alguien no está dispuesto a trabajar, bueno, ese trabajo falta. Si alguien no está dispuesto a hacer la autogestión, eso capaz que se puede reemplazar, pero se puede reemplazar de mala manera, porque en definitiva lo que termina pasando es que hay algunos que les interesa más
que les gusta más, o incluso puede llegar a pasar que ven en eso una forma de poder, y bueno, en vez de ser un organismo horizontal, democrático, en el que todos, pasa a ser una cosa en la que hay algunos que tienen el conocimiento, que tienen la decisión, que tienen el poder, y los demás lo siguen. Entonces esas cosas normalmente terminan mal. El tema de la propiedad colectiva, si alguien tiene la idea de que esa vivienda que consiguió después la va a poder vender para conseguir, no va a poder. Lo tiene que tener claro desde el principio. Entonces, para mí, ese es el nudo fundamental, ¿no? Que la gente entienda en qué se está metiendo. Es una solución muy particular, que tiene unas reglas muy particulares, que de alguna manera, como a veces dicen los compañeros, es una forma de llegar a la vivienda, pero también es una forma de vivir después. De vivir durante y de vivir después. Que va a implicar un esfuerzo muy grande, que hay que hacerlo, que hay que ser consciente de que es un esfuerzo muy grande, y que después va a vivir de determinada manera. Va a vivir en un colectivo. Entonces, yo creo que todo lo que se haga para aclarar eso es muy importante. Que la propiedad es colectiva y lo que significa eso, qué limitaciones tiene y qué ventajas tiene. Si eso está internalizado, después como que las cosas son más simples. Igual van a aparecer los problemas en el desarrollo de la obra, siempre aparecen cosas y en la vida, en la convivencia, ¿no? Pero el fortalecimiento principal pasa por ahí, por asumir que esta es una forma distinta de la que uno está acostumbrado, que tiene otras reglas, tiene otras ventajas, pero también tiene otras exigencias. El reglamento de ayuda mutua, la verdad es que dedicamos bastante tiempo a discutirlo, entre compañeros que todos teníamos diferentes experiencias, algunos como técnicos, otros como cooperativistas. Tomamos un conjunto de 15 o 20 reglamentos de diferentes cooperativas distintos, hicimos un comparativo, con ese comparativo después armamos una propuesta, la discutimos entre nosotros. Acá tenemos una reunión semanal de todas las cooperativas que están en obra y las que están por empezar a construir, en la que se discuten justamente los problemas que están habiendo, que falta esto, que aquello encareció, que la mano de obra, que no sé qué, que no sé cuánto. Y también planteamos algunos de estos temas como más conceptuales, ¿no? Y en esa reunión planteamos el reglamento que estábamos elaborando, los compañeros lo discutieron, hicieron aportes, y bueno, después de darle 3 o 4 vueltas a todo eso, salió un reglamento en el año 2005, que es el que le aconsejamos a la cooperativa. Además, si la cooperativa quiere que vayamos a una asamblea para explicar algunas cosas, porque uno lee, bueno, hay que hacer tal cosa, ¿por qué? ¿Por qué dicen esto y no dicen otra cosa? Bueno, eso atrás, la mayoría de las veces tiene una razón. Bueno, esa razón, el reglamento es un reglamento, no explica cada cosa, esto está puesto por tal cosa. Eso es una cuestión que se da en el intercambio, ¿no? Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Vivan las cooperativas, se unen manos amigas por todo el Uruguay. Viva el cooperativismo, donde nuestros hijos se van a criar. Y al pensar se oirá tu voz, al pensar se oirá cantar. Deme esa mano, señora, esa mano, vecino, no vaya a olvidar que levantar nuestras casas es el principio y no el final. Es el principio y no el final.